Va todo junto, ¿eh? Va todo junto. Está salidito del horno el último trabajo que llevó nada más ni nada menos que 20 años de investigación de Alberto Galo. Y si me decís que 20 años no es nada, no te creo. ¿Cómo andás, Alberto? Muy bien, ¿y vos? Bienvenido. Gracias por la invitación. No se puede decir que 20 años no es nada en la vida de una persona. Es mucho tiempo. 20 años me llevó a estudiar el tema. El tema, claro. Escribir la novela me llevó 12. 12. Pero es 12, un pedazo de vida. Es un montón. ¿Cómo no claudica uno en el intento? Porque en realidad, viste que siempre, como en el primer envión, uno como que tiene la energía. ¿No te bajó la energía en algún momento? Sí, claro. Hay momentos de claudicación. Este viaje empieza con una novela previa. La anterior, ¿no? Sí. No, anterior a la anterior. ¿Cuál era? De 2005, Ángeles entre nosotros. Ángeles entre nosotros. Donde ahí tomaba el viaje de Darwin, pero cuando pasaba solamente por Uruguay. Y en aquel entonces ya empecé, en los años 2000, empecé a leer el tema, a hablar con personas. Y ahí me propuse, digo, qué lindo sería escribir todo el viaje, pero me pareció una tarea imposible. Era así. Y bueno, empecé a leer y me empezó a interesar cada vez más. Y así fueron pasando los años. Y bueno, hasta que me decidí a escribir la historia. Una novela policial. Es una novela policial, pero entonces están basadas en hechos reales, Alberto. Sí. El otro día escuchaba una cita que daba una serie que empezó ahora en televisión, no me acuerdo en qué streaming. Decía, esta serie es 100% verídica, salvo el 100% que no lo es. Está muy bueno. Porque esto nos permite a los escritores hacer ficción. Esto no es un ensayo, yo no soy biólogo, soy escritor nada más. Sí. Entonces, con toda esa información hay que hacer una novela y uno se mete por los huecos donde a la historia le faltó investigar, digamos, ¿no? Lo que queda en blanco nos sirve a nosotros para meternos. ¿Y en qué huecos te metiste, Alberto? En muchos. Por ejemplo, en ese viaje hubo 4 asesinatos. Mirá. En ese viaje ocurrieron cosas inquietantes que los investigadores dejaron consignadas. Por ejemplo, el capitán, en el viaje anterior del Beagle, estamos hablando del viaje del Beagle con Charles Darwin alrededor del mundo, ¿no? Sí. En el viaje anterior había secuestrado a 4 indígenas, uno murió en Montevideo, y en este viaje de regreso los está devolviendo. Pero en el primero secuestró a una niña, Fuegia Basquet, que tenía 8 o 9 años, que ahora la devuelve con 13 o 14, en un viaje con 70 marinos a bordo. Claro, entonces ahí tenés un hueco, porque incluso algunos investigadores decían, acá pasó algo que no se puede dejar registrado. En las bitácoras son para la posteridad, no se cuenta la verdad, digamos, de algunas cosas. Bueno, por esos huecos uno se mete. Yo ayer me he dado cuenta en otra entrevista de que este libro es un homenaje a una adolescente indígena que se llama Fuegia Basquet, que vivió hace 200 años. Finalmente, como que llegaste a eso después de charlar tanto y de contar tanto esto. Ayer me di cuenta. Caíste en eso. Es un homenaje porque esta niña sufrió mucho, no solo en este viaje de regreso. Sufrió porque los trajeron, los llevaron a Inglaterra a catequizarlos a la fuerza, a educarlos a la fuerza, todo para ellos, a vestirlos de una manera victoriana. Indígenas de la Tierra de Fuego, y todo fue forzoso, sufrieron mucho. Y bueno, había que meterse un poco para tratar ese tema de la injusticia, del machismo, del poder. Sí, bueno, viste que justo esta semana también hablamos, ¿no? De ese tema de los indígenas en América Latina en realidad, y empezar a explicar, bueno, quiénes eran, cómo se comportaban, las descendencias, y las ascendencias. Ahí está, sí. Así que hoy lo tuyo viene como a complementar un poco todo eso que veníamos charlando. Lo que pasa es que la gente que queda en la historia, quiero decir algo, es una preocupación que tengo desde que escribo, que son los que hacemos historia todos los días, que nos levantamos a trabajar y hacemos las mismas cosas todos los días con el mismo esfuerzo y nunca vamos a aparecer en los libros, porque lo que aparecen en los libros son los que tienen una misión en la historia, ¿no? Nosotros no, pero hacemos la historia. Es decir, parte de la historia de este viaje fue esta niña, fueron los indígenas, pero por supuesto también fue Darwin, fue el capitán, es decir, fueron todos. Pero cada tripulante. Claro, fue cada tripulante, exactamente, pero hay una zona de la historia que siempre queda afuera. Y me he dado cuenta en la pandemia que al final siempre escribo sobre lo mismo, que es sobre esa parte que queda afuera, ¿no? Me interesa,
poner el ojo en los Está que bien, es hacen darle historia. visibilidad también. Dar visibilidad a los que Exacto. hacemos historia y no aparecemos. Justamente, Ahora, ¿qué tema? No, No, responde. no, a eso, tuviste varias profesiones en sí. ¿Eso marca también parte de tus libros? Sí, por ejemplo, el periodismo me ayuda mucho para la investigación, cómo seguir una investigación, por dónde ir. Cualquiera diría que de repente ahora es mucho más fácil con las nuevas tecnologías. Sin embargo, ese es un terreno bastante peligroso. Porque no todo es cierto lo que se postea. Totalmente. Claro. O tal vez encontrás algo, pero hay que contrastarlo. Seguro, tenés que buscar la base, la fuente que te diga realmente esto es así. Y todo eso te lo enseña el periodismo, Seguro, contrastar fuentes, buscar, investigar, ¿no? claro. Y si de una fuente ir a la otra. Todo eso llevó 20 años. ¿Sos bicho de biblioteca? ¿De ir a las grandes bibliotecas a buscar documentos? Sí, soy de ir a bibliotecas. Además tengo en mi casa una gran biblioteca. Imaginamos. Y sobre este tema, no te imaginás. ¿Tuviste que viajar? Para este no, pero Porque 20 años, para otros libros sí he tenido que viajar porque me gusta siempre investigar las cosas sobre las que escribo. Ahora, ¿qué temática, no? Cuando tú dejas muy en claro la reflexión acerca de machismo, injusticia, racismo, el poder. Pasaron 200 años y seguimos hablando de lo mismo. Claro, es que tal vez por eso uno sigue escribiendo estas cosas. A mí me parece que tenemos que reaccionar en alguna manera, en algún momento juntarnos todos y ver la forma de hacer algo. Los seres humanos le estamos haciendo la vida imposible a las otras especies, nos estamos haciendo la vida imposible. Ahora, comentaban, estamos al borde de una guerra que seguramente está siendo pensada arriba de una mesa con un vaso de coñac, Sí. cuando en el camino, otra vez, sabemos que va a quedar mucha gente anónima en el camino. Horrible, muertos. cuando ves desplegar tropas decís, ay, qué horrible. Cuando los ves bajando decís, ay, ¿cuántos de estos volverán? Muchos muertos. Es horrible, sí. Que casi nunca son exactamente los responsables, los que idearon el asunto. Entonces, esto es una novela, es ficción. No pretende dar clase de nada, no pretende obligar a nadie a pensar sobre nada, pero estos temas están ahí. Es decir, los seres humanos somos un bicho peligroso. Estamos en la cumbre de la pirámide alimenticia porque nos comemos todo lo que está abajo, Claro. pero también porque escribimos los libros. Y me pregunto mucho si no tendría que estar el delfín ahí y no nosotros. ¿No? Ahora, no es utópico pensar que las cosas puedan cambiar, porque tú dices, bueno, en algún momento esto tendría que cambiar, vemos que pasan los años y todo sigue igual. Y esto tiene que ver con eso justamente que estás diciendo, que consideras que el hombre es el peor animal que habita la Tierra, más allá de sus virtudes. Yo soy bastante optimista, posiblemente bastante ingenuo al mismo tiempo. Tengo 3 hijos y entonces me gusta pensar. Y de hecho, yo creo que en los hechos hemos visto muchas veces, incluso recientemente, que cuando el ser humano está muy acorralado, nos juntamos de alguna manera en el último segundo y somos capaces de hacer algo. No sé, cerrar el agujero de la capa de ozono, un poco. Sacar vacunas de la nada cuando demora 10 años el proceso. En algún momento algo pasa que decidimos, pero claro, también me parece a mí, que hay una línea de no retorno, ¿no? Si uno cruza esa línea, ya no sé si podremos salvar al planeta, por ejemplo. No lo saben los científicos. Está todo el mundo muy preocupado. Lo estamos viendo con el clima, ¿no? Y estos, bien lo decías muy bien vos, son temas que estamos hablando ahora, pero son temas que estuvieron siempre, en realidad, todos. Nuestro relacionamiento con el espacio en el que vivimos, nuestro relacionamiento con el de al lado, con las personas, con los de otra raza, con los indígenas en aquel caso, el relacionamiento de los imperios con los pueblos originarios. Seguimos hablando de lo mismo. ¿Qué opinas vos de la gente que, por ejemplo, prescribe a algunos autores o algunos títulos de películas porque de alguna manera muestran hechos de estas características? Hay gente que dice, bueno, no, esa película no va más. Gente que ha querido cambiarle el título, por ejemplo, a historias. ¿Qué pensás vos de eso? Pienso que es horrible. Me parece que estamos hablando de arte o de documental, de lo que estemos hablando. Es un trabajo que está ahí y que
puede verse o puede no verse. Es decir, el que elige apretar el botón somos nosotros. El que elige el control para ver eso somos nosotros finalmente. Entonces, me parece que es una larga historia la prohibición de libros, por ejemplo. Es tan larga como la historia de la invención de la imprenta, en 1450. Siempre se han prohibido libros. La Iglesia los ha prohibido. La cuestión es que a mí no me parece que se deba prohibir nada. No sé por qué lo preguntás, pero este título, Simio Inglés... Bueno, te iba a preguntar, ¿el simio inglés de dónde viene? No, pero no pretende, de repente decir, no pretende tirar una pálida para nadie, simplemente No. es algo que los indígenas, es una voz que los indígenas les decían a los ingleses en algún momento, enseñado por los propios ingleses. Lo decían todos juntos porque no sabían lo que quería decir. Claro. No, te lo pregunté en forma aleatoria, no por hacer referencia al libro, pero viste que hay como un movimiento ahora de empezar a revisar incluso hasta los dibujitos animados, hay como una revisión de todo. Me da la sensación como que quieren sacar del planeta todo lo que no les parece que fue correcto a nivel histórico, pero que fue. Los revisionismos son ineludibles. El tema es que también hay un punto, hay revisar la cuestión con el diario del lunes. Revisar el tema con la visión de hoy es muy difícil. Entonces, a mí, por ejemplo, en esta novela me costó mucho meterme en una cabeza victoriana. Exacto. Y pensar desde ahí, no desde acá. Desde ese lugar y no desde este, claro. Claro, si me pongo a pensar el tema, los temas que dijiste, que mencionaste hoy, ¿no? Esos temas enormes, ¿no? Hacés justicia, terminás haciendo justicia vos. Estoy segura, hacés justicia, claro. Terminás tomando partido. Claro. Entonces, a veces simplemente hay que meterse en la cabeza del monstruo que pensó de aquella manera y pensar como él, aunque no te guste. Capaz que no era tan monstruo. Y bueno, es que lo que pasa es que había un contexto. Claro, exacto. Exacto. Había un contexto. Estamos hablando de una época súper machista y de una época victoriana donde la reina era una mujer. Sí. Al mismo tiempo. Sí. Es cierto, una mujer que actuaba como hombre, ¿no? En sus decisiones, quiero decir. Sí. Pero al mismo tiempo ocurrían estas cosas. Yo creo que tenemos que hablar siempre. Tenemos que escribir siempre porque esta es una puertita para esto, para charlar, para debatir. Poner el tema en la mesa. Conversar. Que el gran disparador sea el simio inglés. Por ejemplo, acá no hay respuestas de nada. Yo no pretendo eso. Yo cuando escribo me pongo a jugar como cuando era chico y jugaba con autitos así en el piso. Lo lúdico sale ahí. Totalmente. Me encantó cuando leí papá, relojero, mago, mamá modista, el tiempo, la ilusión, la creatividad. ¿De alguna manera influyó en que empezaras a escribir solo con 12 años? Claramente que sí. Yo creo que sí soy... Bueno, ahí en la dedicatoria, hay una dedicatoria a papá que falleció hace 3 años. Un año después, justo casi el mismo día, falleció mamá. Increíble. Esas cosas, ¿no? Que no son casualidad, ¿no? Son como mágicas también, ¿no? Tienen esa cosa... Que más son una elección que una... sí, es increíble. Que también te hacen pensar mucho, ¿no? Es decir, a mí me hizo pensar muchísimo, me dieron una gran lección en el final de la vida de mis padres. Pero el hecho de que mi padre fuera relojero y mago de un canal de televisión cuando yo era chico, además, y que mi madre hiciera vestidos de novia. Yo decía, siempre pensé, ¿no? Mezclás todo eso, lo batís como en un cóctel y te va a salir un escritor o algo parecido. Claro. Porque claro, está la precisión de la relojería, que es lo que necesita una novela. Una novela tiene que ser precisa, como un mecanismo de relojería. Pero también está la ilusión, que es lo que hablábamos recién. Exacto. La parte inventiva, lo que el escritor inventa y se permite volar, ¿no? Y después el amor. Los vestidos de novia de mi madre, porque no hay ningún trabajo literario que no hable sobre el amor, ninguno. ¿Y cuántos años te ha llevado 20 años de amor? ¿Qué pasó entonces ahora, después que salió del horno? ¿Cómo se hace con este amor? ¿Cómo se arranca de nuevo? Ya no ¿Cómo es mío. seguís? Ya no es tuyo. Ya no es mío, ya no es mío. Eso me lo responderá vos. Yo ya no sé. Ya no es mío, yo cumplí. Ahora estoy con la segunda de la trilogía y la tercera ya está pronta. Pero soy muy consciente de que cuando uno termina, bueno, ocurren dos cosas. Un gran alivio y después la conciencia de que ese hijo
es mío, pero ya le pertenece a otros. está. Los responsables Como empiezan... la vida real con los hijos de Y ahora. bueno, es un hijo más. Ya tuvo la mayoría de edad ahora, ¿viste? Claro. ¿Cómo es esto? La vida misma es la que La vida misma. va terminando las cosas, ¿no? Alberto Galo, muchísimas gracias Al por contrario. habernos acompañado. Estamos recomendando Simio Inglés entonces. Así que bueno, que cada uno haga su propio viaje. Exacto, Dale. exacto. Gracias a ustedes por la invitación y Gustazo. por la lectura. Muy Hasta la amable. próxima, un placer. Felicitaciones.